Cinebarra Nocturna con sentido social presenta Cineactualidad con Rafael Cardona y Tere Aviña. Bienvenidos a Cine Actualidad, este espacio de Cine Televisión que le lleva a usted los temas relevantes y de coyuntura. Un programa donde lo bueno también es noticia y en el cual tengo mucho gusto en acompañar a Tere Aviña y a Luis Carreño, todos en un equipo a su servicio. Compartiendo buenas noticias con Cine Actualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en Cine Actualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con Cine Actualidad. Con Cine Actualidad. Con Cine Actualidad. Confirma un estudio que la meditación acelera la velocidad cerebral y mejora la capacidad de concentración de las personas. Le vamos a decir cuánto tiempo es recomendable meditar, cada cuántos días y el número de sesiones que usted debe tener pues en la semana o en el mes. Se conmemora en todo el mundo el Día del Trabajo, el Día Internacional del Trabajo, una fecha con más de 100 años de historia que se reconoce para promover los derechos laborales y reflexionar ante el valor del trabajo humano. Y en este sentido platicaremos con Luis Felipe Munguía, quien es presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, quien entre otras cosas ha escrito y publicado artículos y ensayos de economía laboral y salarios en revistas de prestigio internacional. Y antes de hacer esto, saludo con mucho gusto a mi querida compañera Tere Aviña. Adelante. Gracias, Rafa. Como siempre, un gusto trabajar contigo, con Luis y con todo el equipo que nos acompaña. Y aquí en Cine Actualidad entramos en contexto. Con Cine Actualidad. El Día del Trabajo se conmemora con el propósito de promover los derechos de las personas en el mundo laboral y reflexionar ante el valor del trabajo humano. El 1 de mayo representa una oportunidad para reafirmar el compromiso de garantizar la justicia en las relaciones laborales y la construcción colectiva de un mejor ambiente de trabajo. Se trata de una conmemoración a nivel global que tiene alrededor de 140 años de historia, cuando los primeros sindicatos estadounidenses propusieron crear un día feriado para reconocer la aportación de los trabajadores. Fue en 1886 cuando el 1 de mayo se instituyó como Día Internacional del Trabajador en conmemoración a la sangrienta represión que sufrieron los obreros de una fábrica tras una manifestación en la ciudad de Chicago. En nuestro país se celebró por primera vez en 1913, cuando 20,000 obreros marcharon y exigieron al gobierno federal implementar la jornada de 8 horas de trabajo. De esta manera, el primer desfile obrero del 1 de mayo cumple 111 años, aunque fue hasta 1925, cuando el presidente Plutarco Elías Calles estableció la celebración de manera oficial. Con el paso de los años, los organismos obreros mexicanos aumentaron en número y en fuerza. De esta coyuntura surgieron en 1963 una comisión nacional y 111 comisiones regionales de los salarios mínimos. Pero fue hasta diciembre de 1986 cuando el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados aprobaron una reforma que dio paso a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la cual, desde el 1 de enero de 1987, establece por ley el monto salarial en el país. La CONASAMI es un órgano conformado por representantes de trabajadores, los patrones y el gobierno. De acuerdo con la Constitución mexicana, la figura del salario mínimo se estableció bajo el principio de ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del jefe o jefa de familia en el orden material, social y cultural.
En este 2024, el salario mínimo es de 248 pesos con 93 centavos por día, para alcanzar una retribución mínima de 7,468 pesos mensuales en casi todo el territorio nacional, con excepción de 43 municipios fronterizos ubicados en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde el salario mínimo es de 11,246 pesos mensuales. En los últimos 6 años, el aumento al salario mínimo ha sido del 110%. Y de acuerdo con el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, el salario mínimo es un referente para que nadie gane menos y para que a partir de esa cantidad se fijen remuneraciones más altas según las características del empleo desempeñado. Estamos en contexto aquí en Sí Mi Actualidad. Y ahora sí vamos a ver cómo va nuestro genio, Luis Carreño. Hola Luis, ¿cómo estás? Pues aquí viendo oyendo todo lo que dices, pues sí, por el bien de todos, primero un salario. Claro. Mínimo para empezar, pero un salario. Claro que sí. Que sea suficiente. Así es. ¿Y ¿verdad? cómo va tu obra? Ahí voy. Ahí la llevas. Ahí la llevo. Muy bien, muchas gracias. Pues fíjate que precisamente, Luis, nos acompaña en el estudio Luis Felipe Munguía Corella, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, así como licenciado, maestro y doctor en Economía. Luis Felipe Munguía ha hecho investigación en universidades de Luisiana y California en Estados Unidos. Además, ha escrito y publicado artículos de economía laboral y salarios mínimos en revistas internacionales. Con él y con Rafa Cardona, regresamos. Sí, mi actualidad. El ofertón del Dr. Simi es de martes a domingo y ahora tiene más productos. Sí, pregunta por el medicamento de especialidad que tu médico recetó y te puedes llevar 3, pero solo pagas 2. Hemos agregado más productos y de martes a domingo pagas 2 y llevas 3. Es el ofertón del Dr. Simi, solo de farmacias similares. ¿Padeces estrés, ansiedad o depresión? Llama al 800-911-3232. Centro Simi de Salud Emocional. Con 100 psicólogos a tu servicio gratis. Para terminar bien el día, no te pierdas Sí Mi Actualidad, las buenas noticias que necesitas ver para descansar. Lunes y viernes a partir de las 23:35 horas en la Simibarra Nocturna de programas con sentido social por la señal de Imagen Televisión. Rafael Cardona y Tere Aviña te esperan. Mensaje para las personas con discapacidad. Por ser una persona con discapacidad, Víctor González, Dr. Simi, nos da el siguiente consejo. Como situación natural que a todos nos puede pasar, la discapacidad no tiene por qué ocultarse. Se debe tratar de curar, pero si no se puede, aceptarla y ofrecérsela a Dios para sufrir lo menos posible. El Dr. Simi te invita a conocer su nueva Similandia. Similandia está ubicada en la calle 5 de Mayo, número 59, a 60 metros de la catedral. Y abre todos los días de 8 de la mañana a 10 de la noche. Ven con tus pequeños a vivir con el Dr. Simi, una experiencia inolvidable. Y si eres fan, también podrás adquirir souvenirs del Dr. Simi. Similandia Centro Histórico, calle 5 de Mayo, número 59. Diversión garantizada. ¿Sabías que en 1982 México obtuvo el Nobel de la Paz y que hoy, 42 años después, el Dr. Simi, símbolo de Grupo por un País Mejor, se encuentra postulado a este premio? Sí, mi actualidad. Pues como ya le habíamos dicho a usted, tengo mucho gusto en estar aquí en este estudio, en esta mesa de trabajo con el maestro Luis Felipe Munguía Corella, quien es presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Y bueno, pues 1 de mayo, Día del Trabajo, la palabra trabajo siempre va asociada con la palabra salario, remuneración. Y durante muchos años yo recuerdo que una de las demandas constantes del movimiento obrero organizado, como se llamaba antes, pues era tener un salario remunerador. Sí, es una de las demandas que ha existido durante muchos años en todo el mundo.
sobre todo por, como bien mencionas, el trabajo organizado, que normalmente se organiza en sindicatos, pero existen varias formas de organizarse, en fin, pero sí es un tema que ha sido pues una demanda muy importante y que durante muchos años pues no se cumplió, ¿no? Creo que principalmente durante los años 80 y 90 en México el salario pues cayó mucho en términos reales y justamente pues el trabajo en México no tenía un buen salario, un salario remunerador. Y después en los años 90 sí hubo un estancamiento más o menos, es decir, no subía ni bajaba, pero el salario seguía siendo bajo, de los más bajos, de hecho de toda América Latina éramos el segundo más bajo. Y a partir del 2018 empieza a subir, ¿no? Poco a poco, de una manera sostenida, de una manera pues que no se ha hecho casi en ninguna parte del mundo tan rápido. Y pues ahora con el salario mínimo que ha subido pues 110%, 117% en términos reales, por arriba de la inflación. Y esto que le ha afectado y le ha beneficiado también el salario promedio, los trabajadores que ha subido 20% en promedio, todo el salario, pues sí hemos visto pues una mejoría, ¿no? Ahora, que sea suficiente, pues todavía creo que falta un poco más. Es lo que le quería comentar. Yo creo que nadie podría vivir y prosperar y hacer un patrimonio si toda su vida ganara solamente el salario mínimo. Pero, ¿cómo funciona la comisión si la comisión no tiene poder para fijar el salario? Sí, en realidad lo que pasa es que el salario en general pues sí es una decisión que toma el sector, los dos sectores, tanto el sector empresarial como el de los trabajadores, es decir, se arregla en el mercado, como dicen los economistas, porque típicamente pues el gobierno no interfiere en eso porque sí puede crear algunos problemas, ¿no? Si tú obligas a todas las empresas a pagar un salario, digamos, definido X, pues podría haber empresas que no lo puedan pagar, ¿no? Y simplemente desaparecen o dejan de existir. Pero el salario mínimo sí es una muy buena herramienta que tiene México, a la comisión específicamente, ¿no? Quien toma la decisión de manera tripartita, por cierto, ¿no? Pero justo tienes un mínimo y ese mínimo va empujando todos los salarios. Por ejemplo, cuando sube el salario mínimo, digamos 20%, como subió este año, este nuevo salario mínimo alcanza muchos tabuladores de las empresas normalmente. Y esto hace que las mismas empresas tengan que pues, subir los demás salarios, retabular. No puede ganar lo mismo alguien que, por ejemplo, va entrando en una empresa o que es una mano de obra baja poco calificada con una que sí ya es calificada o que tiene más años en la empresa. Y entonces lo que tienen que hacer es reajustar, ¿no? Entonces el salario mínimo, pues aunque no determina cuánto tienen que pagar, pero sí empuja, digamos, influye para que suban todos los demás salarios. ¿Por qué, quizás para un experto en economía, esta sea una pregunta inútil, pero en general, ¿por qué los salarios mínimos se otorgan por regiones? O sea, no es lo mismo el salario mínimo en Tijuana que en Tapachula. Digamos, antes, hace muchos años, había muchísimas zonas en todo el país, más de 100, ¿no? Entonces, y estaba determinado por el nivel de vida de la zona. Si era muy caro ir a un lugar, o, por ejemplo, la Ciudad de México es más cara que una ciudad o un pueblo de Oaxaca, entonces el salario mínimo debería de ser más alto en la Ciudad de México. Después esto se fue quitando poco a poco, porque justo la idea era que, pues, como dices, todos ganaran lo mismo, ¿no? Que no hubiera diferencia entre una zona u otra. La única lugar que ahorita es distinto es la zona libre de la frontera norte, pero fue por otras condiciones muy distintas también. Justo lo que ocurrió, ahí es un tema muy interesante, es que la Secretaría de Hacienda en el proceso de transición en 2018 había diseñado junto con el mismo presidente la idea de que en el norte del país subiera la calidad del nivel de vida para que redujera la migración hacia Estados Unidos. Y una de las ideas que tenían era, o que se hizo, de hecho, fue reducir los impuestos. En el norte del país el ISR y el IVA es más bajo y además hay un subsidio a los energéticos. Pero entonces, cuando se planteó esto, justo la gente que estábamos diseñando la política laboral le comentamos también al presidente, ¿por qué no creamos también una zona de salario mínimo? Ya que vamos a bajar el impuesto a los empresarios, pues parte de ese subsidio que estamos dando, que se vaya a los trabajadores, ¿no? Y como el plan siempre había sido incrementar al doble todo el salario mínimo, pues lo hicimos de una vez, digamos, el primer año. Y esto logró que tuviéramos pues dos zonas, una donde ya sabíamos qué iba a pasar, porque
Era algo así como, estábamos logrando que les pasara a los trabajadores esa parte del subsidio, pero aparte saber qué estaba sucediendo, qué iba a suceder en el resto del país cuando también fuera el doble, ¿no? Entonces justo fue la forma de planear la política pública, ¿no? Por eso lo hicimos así. Ahora, creo que en algún tiempo se buscaba que una persona que tenía salario mínimo no pagara impuestos sobre la renta, porque lo mínimo de su salario no justificaba que el gobierno se quedara con el 10 o el 15% de su magro ingreso. ¿Eso sigue funcionando así? Sí, todavía, bueno, es complicado un poco, pero la ley dice que alguien que gana el salario mínimo no paga impuestos todavía. O sea, si tú ganas el salario mínimo exacto, no pagas impuestos. El tema es que hay una discontinuidad. Si ganas el salario mínimo más $1, ya pagas impuestos, ¿no? Entonces, lo que hace la Secretaría de Hacienda para evitar este problema es que tiene una tabla que se llama tabla de subsidios, y en esa tabla te pone rangos, ¿no? Donde dices, bueno, si ganas el salario mínimo pagas 0, pero si ganas el salario mínimo más, no sé, $10, pagas 1%, y si son más 100, pagas 3%, y vas subiendo gradualmente hasta que ya llegas a una cantidad, digamos, que ahorita de hecho se está trabajando en la actualización justo de esta tabla. Si ya ganas 1.2 salarios mínimos, o sea, 20% por arriba, ya empiezas a pagar cada vez más. Y hay un punto en donde ya llegas al ISR normal. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos ahorita porque hay muchas cosas relacionadas con esto, que empezó con un puño de sal. Así era el salario. Es un honor para México que el señor Víctor González, Dr. Simi, haya sido nombrado Caballero de la Orden de San Gregorio Magno, la máxima distinción que la Iglesia Católica otorga a un laico. Su Santidad, el Papa Francisco, le otorgó la orden por su trabajo altruista en favor de todos los mexicanos. En Simisae crecemos para apoyarte a ti. ¿Eres mujer y has sido violentada? Ponemos a tus órdenes nuestra línea morada en el 800-911-3232. Opción 8, donde psicólogos expertos te atienden de manera gratuita los 365 días del año. La línea morada para brindarte asesoría y acompañamiento para ti que eres mujer. ¿Padeces estrés, ansiedad o depresión? Llama al 800-911-3232. Centro Simi de Salud Emocional. Con 100 psicólogos a tu servicio gratis. Y para terminar bien el día, no te pierdas Simi Actualidad, las buenas noticias que necesitas ver para descansar. Lunes y viernes a partir de las 23:35 horas en la Simi Barra Nocturna de programas con sentido social por la señal de Imagen Televisión. Rafael Cardona y Terea Viña te esperan. Simi Actualidad. Regresamos a Simi Actualidad y estas son las buenas nuevas. Con Simi Actualidad. La primera torre de turbinas eólicas hecha con madera es una realidad en Suecia. Es más alta que las de acero convencional y además de extraer mayor electricidad, reduce por mucho las emisiones de CO2 debido a la naturaleza de sus materiales. Las aspas de esta turbina eólica giran ya al suroeste de ese país europeo, donde 400 hogares son abastecidos con esta electricidad. La empresa que diseñó esta torre fue fundada, fíjese, por un carpintero y exconstructor de barcos, quien nombró a esta estructura como Viento del Cambio, en una clara alusión al éxito musical de la banda de rock Scorpions. Simi Actualidad. ¿Usted medita? Fíjese que la meditación acelera el ritmo cerebral y mejora la capacidad de concentración al momento de realizar cualquier tarea. Esto, que sospechaban ya las personas que acostumbran meditar, fue confirmado por investigadores de una universidad en Nueva York, donde usaron escáneres de resonancia magnética para un grupo de estudiantes durante 10 minutos. Al término de 2 meses de estudios, los científicos demostraron que después de cada sesión de meditación, los participantes tuvieron mejores conexiones cerebrales, por lo que recomendaron jornadas de 10 minutos 5 veces a la semana. Estas fueron las buenas nuevas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Simi Actualidad, tanto en Instagram
como en X. Y ahora acompáñenme porque vamos a ver cómo va Luis Carreño, nuestro artista de cabecera. Hola Luis, nuevamente. Preciosa, ¿cómo estás? ¿Cómo pues vas? Aquí, haciendo la de aspiracionista. Muy bien. Espero que te guste No, pues seguro que sí. Invitado. Eres aspiracionista, pero logras unas obras de arte verdaderas. Gracias, Luis. Gracias, mi Tere. Muy bien, pues regresamos con Rafa y con nuestro invitado. Adelante. Muchas gracias por estas noticias tan optimistas, eso de andar haciendo torres de energía eólica de madera. Pues lástima, uno no quisiera ser árbol, ¿verdad? Pero bueno, pues estábamos comentando esto de cuando ya el salario mínimo no es el factor por el cual se multiplica el ingreso. Pero la modificación constitucional se hizo con base en el salario mínimo de que tenía que aumentar siempre más que la inflación. Lo cual es una cosa de dos filos, porque lo que se quiere es que no haya inflación. Si la inflación es del 1, pues un señor dice, yo aumento el salario mínimo en 1.5 y no lo estoy aumentando. Estoy realmente jugando a las matemáticas. Entonces, ¿cómo ajustar estas variables que siempre se están moviendo? Sí, la idea detrás de la reforma constitucional, que por cierto ya está en la Ley Federal del Trabajo, también esta ley, ¿no? de que el salario mínimo siempre tiene que estar por arriba de la inflación, tiene como objetivo que no se pierda ese poder adquisitivo como ocurrió, digamos, en los años 80. En 1976 el salario mínimo era casi 376 pesos, más o menos. Y cayó de manera abrupta en términos reales 75%, porque la inflación crecía más que el salario mínimo. Y entonces la idea que se tiene es que hay un piso, ¿no? O sea, que la comisión en la cual estamos todos nosotros nunca tome decisiones de fijar el salario mínimo por debajo de la inflación, y así garantizas que todo lo que, digamos, se recuperó, porque fue difícil, no es fácil, tienes que llegar a acuerdos con el sector empresarial y el sector de los trabajadores, obviamente más con el sector empresarial, pues que no se pierda, ¿no? Otra vez, que no vuelva a ocurrir en el futuro, que pues llegue una comisión más conservadora y decida que caigan los salarios. Ahora, la teoría económica decía, si se aumentan los salarios cada año que se revisan, si se aumentan 30, 20, 10, 15, 25, o lo que sea, cada año, se va a generar un movimiento inflacionario. Y por eso hay que mantener el salario, si no congelado, por lo menos contenido. Se soltó el salario y no creció la inflación. Entonces, ¿cuánto tiempo se sacrificó a los trabajadores por aquel dogma de que a mayor salario, mayor inflación? Pues sí, unos 40 años. O sea, sí fue un tema que, no es solamente exclusivo de México, que fue pues tema de los economistas, ¿no? Tenían modelos económicos muy sencillos que asumían muchas cosas, ¿no? Se asumía que había competencia perfecta en el mercado de trabajo, o sea, que un trabajador podía encontrar trabajo siempre que quisiera, que las empresas no determinaban el salario, que eso lo determinaba el mercado y las empresas solo pues ponían el que ya decía el mercado. Y entonces todos estos supuestos te llevan a conclusiones erróneas porque es un modelo incorrecto, ¿no? De que decías, si todo está así, como en competencia perfecta, pues si subimos el salario, las empresas no lo pueden pagar porque ya hay un salario que está determinado en el mercado, entonces pues las únicas soluciones son que suban los precios o que baje el salario, pero esa era la lógica. Ahí hay otro factor en ese momento. Una cosa es el salario como un gasto fijo de las empresas, otro es la rentabilidad del trabajo hacia el patrón o la empresa misma, otra la satisfacción de la necesidad del trabajador y otra lo que se llama la competitividad de la empresa. Pues, pero justo, o sea, el tema interesante para México era que no había esa presión, como tú dices, si realmente las empresas mexicanas estuvieran así en la raya y sería complicado subir salarios, pero el caso es que subió 100% el salario y no pasó nada, porque las márgenes de ganancias son muy altos en México. Es el de los países donde, por ejemplo, de todo lo que se produce en el país, el 68% se va a puras ganancias de las empresas y el 32% a salarios, cuando todo el mundo es al revés.
Entonces México es un caso muy especial, por eso es que puede subir salario mínimo y no pasa nada. Hay otra cosa interesante que tiene que ver con lo de los salarios y que es la capacidad de compra que está pues muy relacionada con la inflación. Entonces, ¿cómo se le hizo durante los 40 años que usted menciona que estuvo contenido el salario? ¿Cómo se le hizo para que toda la economía siguiera creciendo? Porque crecía la economía y los trabajadores seguían consumiendo lo que se necesita. Nadie se quedó sin comer. Nadie, ni un solo trabajador se quedó sin comer o sin vestir. En realidad lo que ocurrió, y pues es obvio, ¿no? Es el mercado interno se hizo muy pequeño en México, o sea, y entonces la economía mexicana sobrevivió a todos estos años dependiendo solo del sector externo. O sea, México se convirtió en un país exportador, 100%. Bueno, ya era, ¿no? No, antes de los 80s no lo era. Era un país exportador de petróleo. Ajá, pero exportador. Ahora se exporta y ni en manufacturas. Tanto, ¿no? Recuerda que el boom petrolero de Pemex fue en los años 70s y 80s. Sí, bueno, pero estábamos vendiendo 3 billones de barriles diarios. Hoy, con muchas penas, se junta 1 millón. Pero también ahora que ha subido, por ejemplo, el salario promedio, pues ha crecido más el mercado interno, ha crecido el consumo. Si lo ves, ha crecido más de lo que había crecido en toda la historia, ¿no? El consumo privado de los hogares. Y esto pues se debe justo a que ahora ha habido más consumo local porque pues hay salarios más altos. Pues muchas gracias claro. Luis Felipe. Ha sido muy ilustrativa esta conversación y no podemos permitir que usted se vaya así como llegó. Entonces hay algo mínimo o máximo, según como usted lo quiera calificar ahora que lo vea, pero es algo que le queremos obsequiar aquí como invitado a este programa. Y aquí está Luis Carreño. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues ya me ganó la entrada aquí, iba a decir mismamente un presente. Muchas gracias. Y que en esta corretiza pues no nos alcance la inflación. Muy bien, muchas gracias. Por favor. Con gusto, claro que sí. Muchas gracias. Sí, por favor, lo ponemos así si gustas para que... Sí. Lo veo al señor Cardona también. Oye, está muy bonito. Olé. Muchas gracias. Gracias a usted por su compañía y aquí estamos para la próxima. Compartiendo buenas noticias con CIMI Actualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en CIMI Actualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con CIMI Actualidad. Con CIMI Actualidad. Mensaje para las personas con discapacidad. Por ser una persona con discapacidad, Víctor González, Dr. Simi, nos da el siguiente consejo. Como situación natural que a todos nos puede pasar, la discapacidad no tiene por qué ocultarse. Se debe tratar de curar, pero si no se puede, aceptarla y ofrecérsela a Dios para sufrir lo menos posible. El Dr. Simi te invita a conocer su nueva Similandia. Similandia está ubicada en la calle 5 de Mayo, número 59. A 60 metros de la catedral. Y abre todos los días de 8 de la mañana a 10 de la noche. Ven con tus pequeños a vivir con el Dr. Simi. Una experiencia inolvidable. Y si eres fan, también podrás adquirir souvenirs del Dr. Simi. Similandia Centro Histórico. Calle 5 de Mayo, número 59. Diversión garantizada. ¿Sabías que en 1982 México obtuvo el Nobel de la Paz y que hoy, 42 años después, el Dr. Simi, símbolo de Grupo por un País Mejor, se encuentra postulado a este premio? Una vez más, el Dr. Simi en apoyo de las personas con discapacidad. Por eso, ya inauguramos nuestro primer centro de rehabilitación. Son instalaciones de primera que van a dar un servicio en favor de una comunidad tan desprotegida que son las personas con discapacidad. El Simi Ready ofrece servicios en la colonia Benito Juárez de Ciudad Neza. Informes al 5526 32 97 16. ¡Te esperamos!
Es un honor para México que el señor Víctor González, Dr. Simi, haya sido nombrado Caballero de la Orden de San Gregorio Magno, la máxima distinción que la Iglesia Católica otorga a un laico. Su Santidad, el Papa Francisco, le otorgó la orden por su trabajo altruista en favor de todos los mexicanos. En Simisae crecemos para apoyarte a ti. ¿Eres mujer y has sido violentada? Ponemos a tus órdenes nuestra línea morada en el 800-911-3232. Opción 8, donde psicólogos expertos te atienden de manera gratuita los 365 días del año. La línea morada para brindarte asesoría y acompañamiento para ti que eres mujer.